el Señor les sea prosperando en gran manera. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Quiero ya, sin más preámbulo, darle espacio a la palabra del Señor Jesucristo. La verdad que hemos tenido culto muy bendecido. El día domingo estuvo lleno y gloria a Dios porque hoy también hay un buen número. Amén. Para alabar al Señor una vez más. Aleluya. Habíamos dicho que íbamos a hacer 2 cultos durante el domingo, así que parece que el Señor ha escuchado esa bendición. Amén. Así que prontamente, si Dios lo permite, por supuesto, esperamos, ¿cierto?, ya tener esa asistencia. Nos sorprendemos porque el Señor está trayendo almas. No somos nosotros, es el Señor que trae las almas al arrepentimiento, los que entran por esa puerta. No llegan acá de repente, ¿cierto?, con el mejor ánimo, porque viene mucha gente dolida, almas dolidas, ¿cierto? Pero vemos que cuando salgan, el Señor va a restaurar sus corazones, su vida va a cambiar, el Señor va a obrar en sus corazones, su alma, porque el Señor está trayendo gente al arrepentimiento. Y gloria a Dios por este espacio, por este lugar. Amén. Ciertamente nosotros estamos por un momento en este lugar, por un pasar, por un tiempo, porque no sabemos los planes del Señor cuán amplios van a ser, cuán extensos van a ser. Un día vamos a proyectar, ¿cierto?, la foto de nuestro inicio, no eran como esto. Alguien puede decir, ¿cómo se reunían en ese lugar? ¿Cómo es que comenzaron? Amén. Lo que parece pequeño, pero en el futuro Dios tiene planes de bien para nosotros. Y gloria a Dios porque usted está dentro de este plan. Amén. Estar en un plan de bendición para el nombre del Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, vamos a recibir al predicador. Nuestro hermano Jairo nos trae la palabra de Dios. Así que recibimos a nuestro hermano para que nos predique en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pásenme, hermano. Amén. Saludos a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor porque podemos estar en este lugar, ¿cierto? Después del trabajo, a veces cansados, ¿cierto? Con roce en los trabajos también. Pero gracias al Señor porque podemos estar acá, podemos en este lugar para bendecir el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia que el salmista dijo: prefiero estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Gracias porque nosotros estamos en este lugar. La palabra del Señor dice: bienaventurados que cuando Él venga los haya haciendo así. Gracias al Señor porque estamos en este lugar. Ahora su Biblia en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1. Como decía el hermano Felipe, ¿cierto? Le damos la más linda bienvenida, ¿cierto?, a los vecinos que nos vienen por primera, segunda vez. Que este es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. Que aquí se reúnen los hermanos con una sola intención, con un solo propósito, que es alabar y bendecir al único que es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza, que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén y amén. Toma asiento, ¿no? El libro de Efesios es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Éfeso. ¿Ya? Claro que yo sé que hay hermanos que conocen, pero hay hermanos, ¿cierto?, que no saben. Pero es una carta, ¿cierto?, que le escribe el apóstol Pablo a una iglesia que él mismo había fundado en su tercer viaje misionero en una ciudad que se llamaba Éfeso. Aleluya. ¿Cierto? En el capítulo 1 él hace referencia a que nosotros recibimos perdón de pecados, ¿cierto?, por su sangre. Aleluya. Hermano Jairo, ¿cómo? Explíqueme esto, no entiendo muy bien. Aleluya. ¿Cierto? La Biblia enseña, ¿cierto?, de que nosotros recibimos perdón de pecado por su sangre, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Porque eso estaba escrito en la ley. Aleluya. Ya voy a llegar a esa parte. Y el texto base que el hermano decía: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cierto?
el pecado, ¿cierto?, separa al hombre de Dios. Y el hombre puede estar vivo acá, ¿cierto? Puede tener posesiones, puede tener riqueza, puede tener, ¿cierto?, un buen trabajo, un buen pasar, pero para nosotros los cristianos, ¿cierto?, para los creyentes en el Señor Jesucristo, para los que, ¿cierto?, hemos leído la palabra del Señor, y lo que enseña la palabra del Señor una y otra vez es que el hombre sin Cristo está muerto. Puede tener la mejor, ¿cierto?, profesión, puede tener el mejor conocimiento, puede saber mucho de filosofía, puede, ¿cierto?, tener mucho intelecto, pero sin Cristo el hombre está muerto, porque el pecado separa al hombre de Dios. Fíjese usted que la palabra muerte, si vamos, ¿cierto?, a la concordancia Strong, dice de que viene del griego thanatos, que significa separación, porque el hombre aquí, el ser humano, ¿cierto?, cuando muere hay algo que se separa del hombre. Y para poder explicar esto, ¿cierto?, nos vamos al libro de Génesis en el capítulo 1, ¿cierto?, cuando dice la palabra del Señor que en el principio Él creó, ¿cierto?, los cielos y la tierra, y creó todo, ¿cierto?, en un orden, y llegó finalmente en donde crea al hombre. Y dice la palabra del Señor que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿cierto?, el apóstol Pablo explica claramente qué es lo que es un ser viviente, ¿cierto? Y en el capítulo 5, versículo 23 de Primera de Tesalonicenses, él dice de que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, aleluya, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. De tal manera que cuando el hombre muere hay una separación, se sale el alma del cuerpo, ¿cierto? Y eso lo prueba la Escritura una y otra vez. Dice la palabra del Señor que el profeta Eliseo, el profeta Elías, estaba en la casa de la viuda de Sarepta de Sidón. Y dice la palabra del Señor que el hijo de la viuda murió, se enfermó gravemente, ¿cierto? Y dice la Biblia que murió. Y dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que Elías se tendió sobre el niño 3 veces y oró al Señor y le dijo: Señor, te ruego que haga volver el alma del niño a él. Y dice la Biblia que el alma volvió y el niño revivió. De manera que cuando se le salió el alma, el niño murió. Cuando la persona fallece, que hay una separación, se sale el alma, se sale el espíritu de la persona y queda solamente el cuerpo humano, ¿cierto? Y aleluya, el rey Salomón lo explica claramente. Dice que cuando el hombre muere, dice que vuelve al polvo como era, pero el espíritu, dice, vuelve a Dios que lo dio. Aleluya, gloria a Dios, ¿cierto? En el libro de Génesis, en el capítulo 37, usted empieza a leer y llega un momento que dice que Raquel, aleluya, gloria a Dios, sí, Raquel, ¿cierto?, dice de que estaba dando a luz. Dice que hubo trabajo en el parto, dice, y el alma se le salió. Y dice textual, pues murió. De tal manera que, ¿cierto?, hay una separación cuando el hombre, ¿cierto?, muere. Ahora, se le sale el alma y se le sale el espíritu, y finalmente queda solamente el cuerpo humano, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto?, vuelve al polvo como era. Ahora, el pecado, el texto base que tomábamos decía, ¿cierto?, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto? El hombre sin Dios está muerto. ¿Por qué? Por el pecado. Pero Él vino a deshacer, ¿cierto?, las obras del diablo. Nuestro Señor Jesucristo vino a vencer la muerte. Y Él, ¿cierto?, venció el pecado. Aleluya. ¿Cómo entendemos esto del pecado, hermano Jairo? Dice la palabra del Señor que mientras, ¿cierto?, Adán estaba allá en Edén, ¿cierto?, con todo, ¿cierto?, las comodidades, con todo lo lindo que era el huerto, con toda la naturaleza, con todo, ¿cierto?, la fertilidad que había en ese lugar, con toda la hermosura que había en ese lugar, dice la palabra del Señor que lo hizo para que viviera eternamente. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos también ahora en eternidad en el hombre. Gloria a Dios. ¿Cierto? No piensa usted que la vida se acaba, ¿cierto?, cuando el hombre fallece. Dice la palabra del Señor, enseña de que el alma, ¿cierto?, o se va al paraíso con Dios o se va al infierno. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor de que
el Señor le entregó y le mostró, ¿cierto?, a Adán a todos los animales, ¿cierto?, y que él le pusiera nombre, y él le puso nombre a todos los animales, pero dice la palabra del Señor que nos encontró ayuda idónea para Adán. Gloria a Dios. Y dice que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice la Biblia que hizo caer a Adán en un sueño profundo, y de una costilla formó a la mujer y la trajo al varón, ¿cierto? Y le hizo una ayuda idónea, que algo que era parte de él, que nació de él, porque él necesitaba una compañera. Gloria a Dios, así como el hombre necesita una compañera, la mujer también necesita un compañero, y estos se complementan, y dice la Biblia que van a ser una sola carne. Que Dios bendiga, ¿cierto?, el matrimonio. Que Dios bendiga la familia. Pero la familia, ¿cierto?, en Dios es exitosa. Pero cuando, ¿cierto?, se mete el enemigo, aleluya, hay destrucción. Ahora usted ve en el mundo cuánta destrucción hay, ¿cierto? Cuántos, ¿cierto?, divorcios hay, cuántos, ¿cierto?, separaciones hay, ¿cierto? Porque Dios no está en el matrimonio. Aleluya. Cuando Dios está, todo está bien. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de Génesis, dice la Biblia que finalmente, ¿cierto?, comieron del fruto prohibido que Dios les había dicho que debían comer de él, ¿cierto? Que no comeréis de ese fruto, porque el día que comieran le dijo, morirás. Note el término, morirás. Aleluya. Y dice la Biblia de que la serpiente, ¿cierto?, engañó a la mujer, y finalmente, ¿cierto?, la mujer le dio al marido, ¿cierto?, y comieron del fruto prohibido. Dice que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿cierto?, y se escondían de la presencia del Señor. Aleluya, en el huerto. Dice la Biblia que se hicieron hojas, ¿cierto?, de higuera, se hicieron delantales, ¿cierto?, con las hojas de higuera, y se cubrieron sus cuerpos. Dice la Biblia que el Señor llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Adán le dijo, escuché tu voz en el huerto, ¿cierto?, y me escondí porque tuve vergüenza contra el pecado. Aleluya. Ellos eran completamente inocentes, ¿cierto? Adán y Eva en el huerto, ellos no sabían, ¿cierto?, de nada malo, porque ellos eran como niños, eran la dispensación que le llaman los teólogos de la inocencia, ¿cierto? Ellos no sabían de pecado, pero cuando desobedecieron, ¿cierto?, cuando fueron engañados por Satanás el diablo, ¿cierto?, entró automáticamente la muerte. Dice la Biblia que Dios llamó a Adán y le dijo, maldita será la tierra por tu causa, ¿cierto? Espinos y cardos te producirá, le dijo, y comerás plantas del campo. Le dijo, hasta que vuelvas a ella, porque polvo eres, le dijo, y al polvo volverás. Por esa desobediencia entró la muerte. Aleluya. Y el apóstol Pablo hace referencia a eso, ¿cierto? Y en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, así como el pecado entró por un hombre en la tierra, por Adán, y por el pecado dice la muerte, porque ahí en Edén iba a vivir eternamente, y por el pecado de la muerte dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos estaban destinados a morir. Pero Él, ¿cierto?, nuestro Dios Todopoderoso, el que formó a Adán allá en el huerto del Edén, Él se manifestó en carne y Él vino a vencer la muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, y Él es nuestro Dios. Y Él a nosotros, ¿cierto?, nos ha dado salvación y nos ha dado vida eterna. El apóstol Pablo le escribe, ¿cierto?, y le dice, ¿cierto?, que Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estaban completamente en pecado. No, yo no tenía ni idea de nada. ¿Cómo es eso, hermano Jairo? Dice la palabra del Señor. Recuerdo lo que le dije al principio, ¿cierto?, de que esta es una carta, ¿cierto?, que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Éfeso, ¿cierto? Y él les dice, ¿cierto?, que Él les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Esto ocurrió en Hechos capítulo 19, cuando en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo llega a Éfeso y se encuentra con unos discípulos de Juan que no conocían, ¿cierto?, del plan de salvación. Aleluya. Y esto es decisivo para ahora en el mundo que estamos, para el país que estamos, para la ciudad que estamos, ¿cierto?, que cada cual, cada hermana, ¿cierto?, conozca el plan de salvación, y aquellos que no conocen el plan de salvación sepan qué tienen que hacer para ser salvos.
Recuerde usted que la carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso era ya una iglesia formada, era ya una iglesia que conocía que ya había sido salva. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo fueron salvos ellos, cierto, del pecado, cierto, de la maldad y de la muerte eterna? Dice la Biblia que el apóstol Pablo llegó, cierto, a predicar solamente una cosa: el evangelio del Señor Jesucristo. Cuando usted lee, cierto, en el libro de los Hechos en adelante, cierto, lo que predicaba la iglesia primitiva era solamente el evangelio del Señor Jesús. Y el evangelio del Señor Jesús, el evangelio, querido hermano, amigo que está escuchando, es solamente el plan de salvación. Aleluya. ¿Qué es lo que es el evangelio? El plan de salvación. ¿Cierto? Muchas veces los textos de teología, ¿cierto?, las buenas nuevas de salvación, pero quedamos igual, porque no sabemos cuáles son las buenas nuevas. Aleluya, ¿cierto? Pero el libro de 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 3, el apóstol Pablo dice: el evangelio que yo os he predicado es el mismo que yo recibí, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿cierto?, para perdonar nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aleluya. Y de resucitar, dice, al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya. Que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso que, como tenía el apóstol Juan, tenía un mismo espíritu. La palabra del Señor dice una y otra vez que a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Aleluya. Y Él escribe y dice de que, cierto, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Porque Él, dice, es la propiciación por nuestros pecados. Dice, y no tan solo por los nuestros, dice, sino que por los de todo el mundo. Aleluya. Entonces, eso es lo que vino a anunciar, ¿cierto?, el apóstol Pablo a Éfeso. ¿Cierto? Que hay un Dios, ¿cierto?, que ya pagó todo el precio de la cruz. Que lo único que tiene que hacer la humanidad es creer en su palabra. De cierto digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, ¿y qué tengo que hacer? Creer. Aleluya. Pero la fe reclama obediencia. Porque de boca todos creímos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cierto? En la obediencia está la ganancia. Me acuerdo que una vez predicó el hermano Felipe aquí sobre la obediencia. Lo importante que es la obediencia. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la Biblia que llegó el apóstol, ¿cierto?, Pablo a la ciudad de Éfeso y se encontró con unos discípulos de ¿quién? De Juan, el Bautista. Aleluya. Y lo primero que le dice, ¿cierto?, el apóstol Pablo le dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? No. Ellos le dijeron: ni siquiera hemos escuchado, ¿cierto?, si hay Espíritu Santo o no. Y él le dijo: ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Ellos le dijeron: el bautismo de Juan. Él le dijo: el bautismo de Juan era para arrepentimiento, para que creyesen en el que vendría después de él, ¿cierto? Esto es en Jesús el Cristo. Dice que les bautizó en el nombre del Señor Jesús. Dice que le puso las manos y fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y magnificaban, ¿cierto?, a Dios. Ahí, ¿cierto?, se convirtió, los primeros convertidos fueron en esa ocasión, y allí se fundó la iglesia de Éfeso, a la cual él después, desde la cárcel, le escribe la carta. Aleluya. Ahí, ese es el momento en donde ellos pasaron de muerte a vida. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, en su ministerio terrenal, cuando se manifestó en carne, Él lo predicó. Dice la palabra, Juan capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Nicodemo, que era un principal, un fariseo muy importante, un hombre que conocía mucho de la ley. Aleluya. Para que me entienda usted, había una ley, que era la ley que le había dado Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto?, llegaron a un monte que se llamaba el monte Sinaí. Y dice la Biblia que estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, ahí arriba en el monte Sinaí, ¿cierto?, y recibió las tablas de la ley. Aleluya. ¿Cierto? Entre
las tablas de la ley, mandamientos, ordenanzas y estatutos, se cree, los teólogos dicen que eran aproximadamente, o cierto, un número exacto de ellos que son 613. Yo no me he dado, cierto, la tarea de contarlos cada uno. Aleluya, pero eso dice que en total entre mandamientos, ordenanzas y estatutos que debía guardar el pueblo de Israel, cierto, para tener bendición, aleluya, eran 603. Gloria a Dios. Y este Nicodemo era un hombre que sabía mucho de la ley. El mismo apóstol Pablo era un hombre que dice la Biblia que en cuanto a la ley era fariseo, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín. Dice que era irreprensible. Aleluya, gloria a Dios. Pero luego más tarde en el capítulo 9, ¿cierto? Dice la Biblia que él se convirtió. Aleluya, gloria a Dios. Y después empezó a predicar el evangelio. Y Nicodemo, que se presentó con el Señor, era un hombre que sabía mucho de la ley, era un hombre que tenía mucho conocimiento, ¿cierto?, de la ley de Dios. Y dice la Biblia que astutamente vino de noche, porque tenía miedo que lo observaran los demás, ¿cierto? Y le dijo: sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Porque el Señor Jesucristo sanaba enfermos, resucitaba a los muertos, ¿cierto?, daba vista, sanaba de lepra. Todo lo hacía el Señor, ¿cierto?, porque era Dios mismo todopoderoso. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, al ver estos legalistas, al ver, ¿cierto?, la secta de los fariseos, el poder, la presencia, cómo predicaba, cómo hablaba, ¿cierto?, quedaban turbados. Aleluya. Recuerdo una oportunidad cuando los fariseos le dijeron a los alguaciles, que era la policía de ese tiempo, y le dice: vayan y tomen detenido, tomen preso al Señor. Dice la Biblia que cuando llegaron a tomarlo detenido, dice la Biblia de que el Señor estaba predicando. Aleluya. ¿Y cómo serían sus palabras? Que se volvieron los alguaciles. Y los fariseos le dijeron: ¿por qué no le prendisteis? Y los alguaciles contestaron: jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la palabra del Señor que Jesús le contesta a Nicodemo y le dice, cierto, Juan capítulo 3, versículo 5, le dice: de cierto te digo que hay que nacer de agua y de espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. De cierto digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le dice: porque es necesario nacer de nuevo. Aleluya, gloria a Dios. Todavía, cierto, estaban en la ley, todavía no estaban en la gracia, pero una vez que el Señor, cierto, dio su vida, cierto, por el pecado, cierto, de toda la humanidad, empieza una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Y ahora el hombre y la mujer, para alcanzar la salvación, tienen que nacer de nuevo. Aleluya. El texto base, cierto, Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados, cierto, pero cuando se convirtieron al Señor, dice la Biblia que nacieron de nuevo porque fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, cierto, para perdón de pecados. Aleluya. Sin bautismo, sin, cierto, perdón de pecados, el alma no puede entrar en el reino de los cielos. Y eso es una constante, cierto, que se repite una y otra vez en la Escritura. Dice la Biblia que Felipe, después que vino una persecución en la iglesia, cierto, Hechos capítulo 8, dice que llegó a Samaria, dice que todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Hermano Jaime, ¿qué es lo que es el pecado? Predicador, ¿qué es lo que es el pecado? Santiago capítulo 4, versículo 17 dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. De tal manera que si yo sé que robar es malo y lo hago igual, estoy pecando. Si yo sé que pegarle al hermano, ¿cierto?, es pecado, o sea, está mal y lo hago igual, ¿cierto?, es pecado. ¿Cierto? Porque, ¿cierto?, la palabra de Dios, ¿cierto?, nos enseña claramente, ¿cierto?, y nuestra conciencia, ¿cierto?, nos acusa, ¿cierto? Y la palabra dice que mayor es Dios. Entonces el pecado está en aquel que no sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y el hombre es intrínsecamente pecador. El hombre, usted conoce, yo tengo amigos que son, usted los conociera, son, ¿cierto?, pero excelentes personas, ¿cierto? Son dadivosos, son buenos para ayudar. Y en la Biblia dice que había un hombre así, Cornelio, capítulo 10. Dice la Biblia que hacía limosna, oraba a Dios siempre, ayunaba,
¿cierto? Era un hombre que era temeroso de Dios, había hecho sinagoga para los judíos, pero algo le faltaba. ¿Qué le faltaba? Nacer de nuevo, ¿cierto? Tenía todos los requisitos, era tanto los requisitos que tenía, que dice la palabra del Señor que estaba en oración y ayuno, y un ángel se le presentó y le dijo: manda a buscar a Pedro porque él te va a decir lo que te falta. O sea, algo le faltaba, ¿cierto? Cornelio, centurión, un hombre que tenía un rango militar importante, un hombre que no era pobre, y un hombre que era temeroso de Dios, dice la Biblia, él y toda su casa, que oraba, hacía limosna y ayunaba. De hecho, estaba en oración y ayuno cuando el ángel se le presentó, pero algo le faltaba. ¿Y cuántos de ustedes conocen que son así? ¿Cuántos de ustedes conocen que usted lo ve y dice: oh, le falta mucho ser cristiano, convertirse nomás? Aleluya, ¿cierto? Pero una vez escuché un hermano que dijo, ¿cierto?, que la salvación no es a la vista de uno, ¿cierto? No es como a uno se le ocurra, ¿cierto?, sino que está escrito aquí. Él decía: si yo entro a su casa y digo, no, ¿cierto?, la televisión la voy a colocar acá, el mueble lo voy a colocar acá, ¿cierto?, y la puerta la voy a sacar y la voy a colocar en otro lado, el dueño de casa le va a decir: no, porque la casa es mía, ¿cierto? Bueno, acá es lo mismo, acá está escrito el plan de salvación. Amén. Aleluya. Y el hombre, para ser salvo, primero sus pecados tienen que ser perdonados. Sí. ¿Y cómo son perdonados sus pecados? ¿Cierto? Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice la palabra del Señor que Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, hay una norma que se repite constantemente en la Escritura, ¿cierto? Hechos 2.38, Hechos capítulo 8, Felipe en Samaria, Hechos capítulo 10, Cornelio fue bautizado en el nombre de Jesucristo, Hechos capítulo 19, lo que estábamos leyendo, Pablo cuando llegó a Éfeso, pues fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. El mismo el apóstol Pablo, Hechos 22.16, cuando relata su conversión, él dice que Ananías le dijo: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. De tal manera que hay una manera, ¿cierto?, para llegar al cielo. Primero, sus pecados tienen que ser perdonados. ¿Por qué? Porque el hombre es intrínsecamente pecador. Nosotros no somos del Adán perfecto, sino que somos descendientes, ¿cierto?, del Adán que pecó, del Adán que salió del huerto. Por lo tanto, ¿cierto?, vivimos, ¿cierto?, en un cuerpo, ¿cierto?, que nos lleva de cautivo, dice el apóstol Pablo, al mal. Dice que todo nos llevaba al mal. Y en un momento dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria a Dios, aleluya. Pero hay uno que venció. Amén. Y dejó todo escrito para que usted y yo también podamos vencer. Primero, creer en Él. Amén. Aleluya. Que Él es autor y dador de la vida, que Él es el salvador del mundo. Amén. Aleluya. Apocalipsis 1.5 dice que la sangre de Jesucristo lavó nuestros pecados. Aleluya. Que nuestros pecados fueron lavados por su sangre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Él hizo su sacrificio en la cruz, y hay un texto que me gusta que está en Juan 19:30, si mal no recuerdo, cuando dice que Él estando en la cruz, Él sabiendo todo lo que iba a pasar, dice la palabra que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, pocas horas antes nomás, Él había estado orando en Getsemaní, y Él sabía todo lo que iba a padecer. Ya había sido profetizado, ¿cierto?, y ya estaba escrito en la Escritura, ¿cierto? Isaías 53, los padecimientos del Señor. Dice que cuando oró en Getsemaní, dice que oraba más intensamente. Y había llevado a su círculo íntimo para que lo acompañara y orara con él, que era Pedro, Jacobo y Juan. Dice que él se apartó de ellos como un tiro de piedra, a una distancia más o menos 25 o 30 metros. Y se puso a orar, ¿cierto? Y le dijo: velad aquí una hora, ayúdenme. Y él dice que lloraba y clamaba: Señor, le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice la Biblia que cuando volvió, encontró a su círculo íntimo. Porque así somos los hombres, pues, hermano, fallamos. Aleluya. Pero gracias a Dios, hermano, que la gracia del Señor está con nosotros, ¿cierto? Y nos da victoria. Aleluya. Dice la Biblia que los halló durmiendo. Y le dijo, ¿cierto? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿cierto? Y el Señor, ¿cierto?, nos dio salvación y nos dio vida eterna. Hay una manera, ¿cierto?, de que el hombre
alcance la salvación. Hay una manera, ¿cierto?, que está escrito y se repite una y otra vez, ¿cierto?, que es el plan de salvación para que el hombre, ¿cierto?, sea salvo. Primero sus pecados tienen que ser perdonados, ¿cierto?, de las aguas del bautismo, invocando su nombre. Aleluya. La palabra del Señor dice que hay una promesa, ¿cierto?, que van a recibir el Espíritu Santo, ¿cierto? Y la Biblia enseña una y otra vez que la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo es con las nuevas lenguas, hablando nuevas lenguas. Aleluya. Que Dios les bendiga. Aquí quisiera predicar su palabra. Que el Señor, ¿cierto?, les fortalezca. Que el Señor, ¿cierto?, esté en sus corazones, esté en su vida. Creemos que Él es el único que, ¿cierto?, sana los corazones. La palabra del Señor dice que cuando Él llegó, ¿cierto?, cumplió, ¿cierto?, una edad prudente. Dice la Biblia que comenzó su ministerio era como de 30 años. Dice la Biblia que llegó a la sinagoga y se le dio el libro, el rollo del libro, y dijo que Él vino a sanar. El texto que leyó decía que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos. Por eso a cada hermano, a cada amigo, a cada, ¿cierto?, hermano que está acá, ¿cierto?, Dios es el único que sana los corazones. Cuando todo está perdido, ¿cierto?, Él sí puede. La palabra del Señor dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Puesto en pie la iglesia, voy a dejar a mi hermano acá que está coordinando. Amén. Hermano Nelson. Pastor. Que se le bendiga. Vuelve la serenidad. Amén. El Señor es bueno, hermanos. Amén. El Señor es poderoso. Gracias al Señor podemos escuchar palabras de Dios esta tarde. Amén. El Señor bendiga grandemente a nuestro hermano Jairo, hermano que siempre nos está aquí acompañando, que siempre está como parte de la iglesia de nuestro hogar también. Amén. Incluimos en la predicación, incluimos en las actividades. Que el Señor te esté bendiciendo en gran. Gracias por ver nuestros videos. Bendiciones, te esperamos el domingo.